Queridos amigos, buenas tardes. 7:02, 7:03 ya. Pero tuve un problema interno, tuve una invasión. Anita Sosa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Mucho gusto de tenerte por aquí, es un placer que estén nuevamente por aquí. Vamos a conversar de algo interesante. Yo creo que va a ser bien interesante porque mucha gente le gusta este tema. Vamos a irnos al último libro de la Biblia. Cuando la gente se convierte, venimos de un trasfondo que nos gustan las cosas siempre así medias ocultas, ¿no? Me das un poco así. Buenas tardes también para ti, muchísimas gracias por estar conmigo. Cuando estamos afuera, si no, nos gusta un poco lo oculto, las cosas raras, ver cosas de mitología, algo que tenga que ver con oráculos y cosas por el estilo, ¿no? Y a veces cuando nos convertimos, siempre nos vamos a querer estudiar un poco el Apocalipsis, ¿no? Porque nos dicen de que hay el futuro. Roger, caballero ilustre, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos aquí vamos a empezar. Le estaba diciendo que cuando estamos afuera en el mundo, que tanto nos centramos, no sé, pero nos gustaba, éramos hinchas fanáticos, yo no, pero mucha gente era fanático de su horóscopo, ¿no? Para saber cómo le iba a ir el día o cómo le iba a ir el mes, si tenía que casarme con una de Génesis o de Tauro o de no sé qué, o me levanto con el pie derecho, con el pie izquierdo, qué dicen los astros, ¿no? Siempre nos ha gustado, y cuando nos convertimos un poco que nos dicen de que el Apocalipsis es algo del futuro, ¿no? Y ya cuando escuchamos futuro, queremos saber. Y nos falta muchos de los convertidos, que después de unos 2 o 3 semanas que se compran su Biblia, le entran duro al Apocalipsis, ¿no? Y quieren, sienten que las revelaciones les salen por los poros y comienzan a hablar del 666, de que ya viene el Señor, de que Dios me reveló y cosas por el estilo, ¿no? Hasta que ya después las aguas calman y se asustan de lo que han leído porque no entendieron absolutamente nada y ya regresan a su cauce normal. Pero la mayoría de gente le gusta el Apocalipsis, le gustaría mucho entender, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poco, ¿no? Pero como siempre, acabo de salir afuera, tuve que sacar a hacer algo importante a mi perro que no quiero que haga acá adentro. Otra vez el humo. Tristemente veo el humo. Hace un rato que salí, sí había visto, pero ahora es un poco más densa la cosa. Entonces, esperemos que no volvamos a las 10 de una semana con los fuegos. Esperemos que se aplaquen. Realmente en estos días, por lo menos por aquí por San José, no subió tanto la temperatura como se pensaba, pero sí está haciendo un poco de calor. Esperemos que mejore la cosa, ¿no? Porque volvemos a los mismos problemas y no podemos salir, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Como siempre digo, ha sido una semana fructífera dentro de todo el caos que ha pasado por aquí. Espero ha sido una buena semana. Más aún si ya Rosita Ochoa, buenas tardes, es un placer, saludos por casa, saludos a su esposo. Fue un placer verlos a ustedes dos el día domingo. Bueno, nos volveremos a ver en dos domingos más. Esperamos seguir adelante y como dijo mi mamá, mi abuela, perdón, eso que ni qué, vamos a salir adelante y vamos a seguir adelante. Pero vamos a dar una oración, yo creo que una oración de agradecimiento como siempre, porque como digo, hasta el día de hoy, Dios en su misericordia, y creo que a muchos como yo, en su misericordia todavía nos tiene sanos, espero que salvos, ¿no? Pero caminando y yendo hacia adelante. Está difícil la situación, hay cositas raras todavía en el camino, pero vamos caminando. Todavía no encuentran mi riñón por ahí, ya si ustedes encuentran uno, avísenme porque no lo encuentran el mío, pero vamos adelante. Seguimos adelante tratando de disfrutar y tratando de que la vida sea mejor. Pero vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias esta tarde porque en tu misericordia estamos vivos. En tu misericordia estamos sanos, Señor, y nos permites una vez juntarnos con nuestros hermanos y amigos
que tratamos un poco de aprender, de escuchar y aprender un poco más de ti y entender de que si no lo hacemos, nos vamos a quedar rezagados en un conocimiento que debería de ser diario y debería de ser cada día mayor para poder acercarnos más a tu presencia. Pero te damos gracias por lo que está sucediendo. Tú estás permitiendo muchas cosas, no sabemos ni entendemos a veces las razones por las que pasan, pero si en tu voluntad está, Señor, lo único que nos queda es aceptarlo. Te damos gracias, tú tienes control de nuestras vidas y de todo lo que sucede, Señor, y apelamos a tu misericordia para seguir en este camino que a veces se pone un poco difícil. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, vamos a hablar un poco de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro un poquito así extraño. Y extraño porque, como usted puede decir, ¿no?, de la vida suya o de la vida mía, yo puedo hablar todo lo que ha pasado desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Y es fácil ponerle cosas, quitarle cosas, recordar cosas, o de repente olvidarme algunas cosas malas que hice y que no me gustaría acordarme. Pero puedo hacer Muchísimas gracias a usted, hermanita. Muchísimas gracias. Bendiciones también para usted y su familia. A la niña que ya la veo grande danzando el domingo y me llenó de felicidad también eso. Pero usted puede hacer un historial de su vida y podría poner las flores o las espinas de acuerdo a cómo le fue en el camino. Pero ya cuando le hablan de qué va a pasar mañana o qué va a suceder pasado, ya la cosa se pone complicada porque ya no depende tanto de nosotros, sino del entorno en el que nos movemos, el humo, la pandemia, el trabajo y tantos factores que uno no puede decir qué va a suceder mañana. Pero en Apocalipsis está la historia de lo que va a suceder mañana, ¿no? El problema muchas veces está en que hay gente, y como les digo, ¿no?, a nosotros nos encanta la cosa oculta, la cosa media rara, la cosa que tiene así para descubrir algunas cosas, y a veces hay gente conocedora de la palabra de Dios, estudiosa de la palabra de Dios, que se pone a estudiar el Apocalipsis y le da una interpretación. Y a veces hay otra gente, ¿no?, que son muy rigurosos con el estudio, que realmente se van a buscar en otras fuentes, en otras lenguas que fue traducida la palabra de Dios, ¿no? Llámese el griego, llámese el arameo, llámese la historia, como alguna vez hablábamos de esos tiempos y por qué se habló, y etcétera, etcétera, etcétera. Y son los estudiantes e intérpretes muy rigurosos de la palabra de Dios. Habemos otros que, gracias a esos estudios, sabemos un poquito más. No somos tan estrictos ni tan estudiosos como quisiéramos o pudiéramos, pero sí tratamos de leer un poco. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bendiciones. Vamos aquí a hablar un poquito de Apocalipsis, que es una cosa así media rara, ¿no? Trae algunas cosas difíciles, pero vamos a ir despacio. No pienso agarrar los 22 capítulos, sería una eternidad, ¿no? Viene el Señor, se va y yo todavía no llego al segundo, pero por lo menos unos 3 capítulos, yo creo que con eso, no sé si lo acabe hoy día o continuemos el sábado, pero yo creo que amerita conversar un poco, ¿no? Porque hay cositas que he estado viendo que me parecieron interesantes. Gracias por estar con nosotros, definitivamente, como dijo, aquí estamos y no nos vamos, eso sí, salvo que me corten la luz, que ahí sí tendríamos problemas, pero bueno, aunque sea a cuerda, le hacemos algo para que funcione internet. Pero hay gente que ha estudiado mucho la palabra de Dios y muchos se han dedicado específicamente a estudiar Apocalipsis, porque es un libro que, ¿cómo le diría?, que es necesario haber leído mucho de la Biblia para entenderlo, los tiempos y todas esas cosas, y lógicamente tener un conocimiento muy amplio en diferentes inclusive idiomas para realmente sacarle el jugo a este libro, ¿no? Pero vamos a pasar por encimita porque nuestro conocimiento no es tan profundo como quisiéramos, ¿no? Pero muchas veces también sucede, como les digo, de que habemos gente que gracias a esos estudios podemos aprender un poco más y tratamos de hablar algo de eso. No sé qué tanto enseñar, pero hablarlo. Pero hay otros que
que sin ton ni son agarran el Apocalipsis y descaradamente, y disculpen la expresión, pero así descaradamente comienzan a hablar cosas que se les ocurren, inventan y le sacan la cosa rara, y, ¿no? Y el cura sin cabeza y cosas por el estilo, que empiezan ¿cómo le diría?, a hablar cosas incoherentes muchas veces. Y lo que es peor, que muchas veces nosotros mismos continuamos esa secuela de cosas que alguien dijo y ya hace un mes, yo creo, algo así, me llamó una amiga que me había bloqueado hace mucho tiempo, muchos años atrás, porque justamente ella hablaba con Dios y yo le digo, perdóname, pero estarás hablando con otro Dios, pero el de la Biblia no es. Y justamente me habló de que ya en cualquier momento nos íbamos. Ya, inclusive me dijo, estamos ya en días, hace más de un mes, ¿no? Supuestamente ya debíamos habernos ido. Bueno, de repente se fueron y no me avisaron. Pero ¿qué sucede? Porque justamente había leído Apocalipsis y había tenido la revelación de una interpretación que ya en días, estamos hablando hace más de un mes, que ya nos íbamos. Y eso es lo que sucede con mucha gente, ¿no? Escucha, ¿no? Hay terremotos por aquí, y yo le puedo decir, sí, o sea, son dolores de parto. Pero de repente es un niño que le falta mucho por nacer todavía. Hay señoras que están 2, 3, 4 días con dolores y el niño no sale y se lo tienen que sacar con forceps, ¿no? O sea, estamos en los tiempos finales totalmente de acuerdo. Pero nadie puede decir llega mañana, porque hay muchas cosas que en la Biblia están que todavía no se cumplen, ¿no? Pero bueno, a veces sucede eso y como les digo, nos encanta la cosa oculta, la cosa así misteriosa, y tratamos de hablar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo me imagino que usted, cuando era muchacho y estaba en el mundo, era un mundano de estos terribles, veía pues Drácula y esas cosas, el santo contra el decapitado, ¿no? Y cosas por el estilo, porque siempre nos ha gustado. O sea, ¿cuánta gente, si no, o sea, había con mucho amor, uno que leía el tarot y esas cosas, la gente lo sigue, ¿no? Que le lee la mano y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber sobre su futuro. Todos queremos saber sobre nuestro futuro. ¿Cómo nos va a ir la otra semana? Si usted tiene una cita importante, seria e importante con un doctor en 15 días, yo le aseguro que usted, para estar tranquilo o para empezar a llorar, ya quisiera saber qué es lo que le va a decir el doctor. Siempre es así. Si a alguien le va a dar una noticia de si lo van a contratar o no lo van a contratar en un trabajo, y le dicen, en 10 días te aviso, se come las uñas los 10 días porque ya quisiera saber la respuesta. O sea, siempre queremos saber lo que nos va a pasar o nos va a suceder mañana. Y le buscamos, ¿no? Le buscamos las cosas, y a veces las cosas raras, para saberlo. Y los cristianos no somos la excepción, le diré. En la Biblia tenemos que fueron a leer a brujos, acuérdense ustedes, Saúl, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar, yo diría que los 3 primeros capítulos, si me queda hoy día tiempo, que no creo, pero vamos a hablar de Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene una gran cosa interesante. Quiero que usted lea conmigo el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? Entonces, dése cuenta de lo que dice ahí, ¿no? El que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía. Ese es el inicio de esta, llamémosle carta. Y si usted se va al capítulo 22, al versículo 7, dice algo así: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Primero, en el versículo 3, dice que es bienaventurado el que lee, los que oyen esta palabra y guardan las cosas en ella escritas.
Esa es una de las cosas importantes. Si usted se fija, de todos los libros anteriores, tenemos prédicas y recontraprédicas, y se predica 30.480 veces en el año. Y recuerde usted, ¿quién no habla de los 4 evangelios? ¿Quién no habla de Hechos? Se habla un poco menos ya de Jeremías, de Elías, y eso, pero también se habla. O sea, de casi todos los libros de la Biblia, usted ha tenido que escuchar prédicas, y repetidas. Los 4 evangelios y Hechos y Romanos, no. Hebreos, ni qué decir, usted escucha, pero Apocalipsis, como es un tema problemático, los predicadores evitan hacerlo. No sé si usted se ha fijado en ello. ¿Por qué? Simple. Porque yo puedo hablar de Romanos, mucho más del Antiguo Testamento, pero puedo hablar de Romanos porque pasó, los 4 evangelios porque pasó, de Hechos porque ya pasó, de Judas porque ya pasó, y así absolutamente de todos. Y puedo, ¿cómo le diría? Asumir, estudiar, escudriñar y hablar porque ya pasó. Pero cuando el libro, como en este caso Apocalipsis, habla de mañana, la cosa se convierte un poquito problemática. Y hablamos de los 3 primeros capítulos que yo voy a hablar. Le aseguro que voy a tocar los demás, pero voy a darle un break, ¿no? Para no llenarlos de Apocalipsis y después estemos correteando a todo el mundo para convertirlo antes de que el Señor venga. Como es un libro problemático porque es para mañana, preferimos evitarlo, especialmente del 4º capítulo en adelante, porque le voy a decir una cosa, hasta el 3er capítulo, y esto es una pauta para que usted vea si le da una leída al 4º, no en el 4º capítulo. En el 3er capítulo, del final, termina de hablar sus cartas a la iglesia. Y desde el 4º capítulo, el 1er versículo, estamos en el cielo. Habla del cielo. Para no mentir, como leía un amigo me dijo, que no te mientan. El 22 del capítulo 3 dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, va a hablar, ya tienen una idea de lo que vamos a tratar un poco ahora, pero en el 4º capítulo ya estamos en el cielo. Entonces, del 4º capítulo al 22, salvo versículos por aquí y por allá, más o menos más, que sí son tomados, como ahorita que tomé el 7 del 22, los demás capítulos son casi tabú. Y es por temor a errar. Porque pueden decir algo que esté mal. El único problema es que, ¿quién me dice que está mal? Mi interpretación. Es como Dios me dijo, ¿quién me dice que no? Está un poco complicado, lo mismo. El único problema es de que es un tema muy complicado, difícil, duro por lo que va a suceder, ¿no? Que muchas veces a la gente no le gusta. Entonces, para eso, el predicador dice, mejor vámonos para Romanos, que está más bonito. Pero hay cosas interesantes, miren. En el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, he aquí que él ya viene. ¿Se acuerdan de lo que estábamos leyendo en el 7 del 22? Ya vengo pronto. Entonces es necesario que nosotros le demos mucho énfasis al Apocalipsis. Lógicamente que es teniendo un conocimiento amplio del resto de la Biblia, para poder realmente entender lo que está sucediendo y comprender las figuras que nos va a mostrar el Señor
en todo este libro, o después del cuarto capítulo. El 1, 2 y 3 es realmente sencillo, es una jalada de oreja bien dada, pero algo de eso vamos a ver. Vengo pronto. Y eso debe ser un acicate, no sé si me entienden la palabra, eso debe ser una jalada de oreja, vamos a decir, o sea, es que tienes que leer esto y entenderlo. ¿Para qué? Para poder estar con los que se van a ir para arriba. Pero como es complicado, vamos a hablar de Judas y cosas por el estilo. Entonces, es la revelación, fíjese lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sé si usted se ha puesto a pensar. Juan fue, y no tuve el tiempo de buscarlo con Josefo ni con Herodoto, ¿cuál fue la razón por la cual a Juan lo dejaron vivo? ¿Usted se ha puesto a pensar? La gran mayoría de apóstoles, la gran mayoría del liderazgo principal, los apóstoles principales que dejó el Señor, estaban muertos, ya estaban out. Y fue a Juan, el discípulo amado, que el Señor le preservó en vida hasta el final para darle esto. O sea, cuando el Señor, creo yo, esto es, nadie me dijo a mí, creo yo, cuando el Señor tiene algo muy especial con una persona, como en este caso, este tipo de revelación, le preserva para que pueda él recibir esto, porque ya en sus últimos años recibió esto, para que sea enviado a las iglesias y para que llegue hasta nuestros tiempos. Este libro es importante. Si este libro no existiera, nos quedaríamos en la luna. O sea, sí, elucubrando cosas raras, porque no nos daríamos cuenta qué es lo que verdaderamente va a suceder con nosotros, ¿no? Por eso, el Señor preservó la vida de Juan para que en la isla de Patmos, en un lugar donde él iba a pasar sus tiempos finales, ¿no?, y llegar y revelarle todo esto. Mire lo que dice. Que decía por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio en la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, él le da un saludo a las 7 iglesias, que es un poquito lo que vamos a hablar. A las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero tomar 2 puntos. Ustedes saben que la primera iglesia fue Efeso, y de ahí se extendió. Pero dice, en el Asia Menor estaban todas estas 7 iglesias, y Efeso es, llamémosla la más importante, porque después de Efeso, de ahí, la gente salió para crear las demás iglesias, ¿no?, que estuvieron en todo el Asia Menor, pero que representan de alguna manera su iglesia y mi iglesia. Porque las cartas que se escriben, y todo el libro en general, es para todas las iglesias. No es exclusividad para ellos. O sea, por eso dice, ¿no?, el que lee y los que oyen. Pero no solamente es cuestión leer, sino es entender qué es lo que quiere decir. Y hay algo, no sé, quizás problemático. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y de ahí salimos con esa onda de que yo soy hijo del rey, yo soy el sacerdote. Dice una palabra clave: para Dios. O sea, usted y yo somos reyes y sacerdotes para, o sea, nuestro
presentarnos delante de Dios, llegar delante de Dios para servirle a Dios. Ese es para, no es para encima de las naciones, no, es para Dios. ¿Usted recuerda que hablamos hace un tiempo que lo había puesto al profeta sobre reinos y naciones y tatarí, tatará? Bueno, para nosotros no. A nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para servirlo a Él, para que entremos a su templo santo o al lugar santísimo y lo adoremos en su presencia. No para que estemos por encima de los demás y que nos creíamos la mamá de los pollitos. No, era para servirle al Señor. Para eso nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios. O sea, aquí no dice que nos los hemos puesto como reyes y sacerdotes sobre todo no, sobre nadie. Para servirlo a Dios. Y eso es una gran diferencia. Porque si somos siervos, el Señor nos mira como reyes y sacerdotes, pero realmente somos siervos que vamos y nos acercamos al lugar santísimo para adorarlo y estar en su presencia. De repente usted no comulga conmigo, probablemente, ¿no? Pero el siervo no está encima de los demás, es el último en la línea del cronograma de trabajo, es el último. Como alguien me dijo, es la chacha, así de simple, ¿no? Entonces, nosotros somos eso. Carlita, buenas tardes, mucho gusto de tenerte por aquí. Estamos hablando de Apocalipsis, para que se nos paren los pelos, a ver si llegamos a subir o nos quedamos aquí. Mejor subimos, aunque sea con la escalerita y nos enganchamos de alguien que sabemos de que sea santo, el problema es encontrarlo. Pero bueno, ¿qué dice el Apocalipsis 1:8? Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, más que Él, nadie. El libro trata sobre la segunda venida. Son los hechos que ocurrirán cuando Él regrese. Lo que va a suceder en el cielo, lo que va a suceder aquí en la tierra, y el juicio y todas esas cosas, ¿no? Pero primeramente va caminando y hace un juicio muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, Juan dice, ¿no? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Ustedes saben que había sido enviado, deportado, ¿no? Por oponerse y por predicar el Evangelio, había sido deportado a Patmos para que esté tranquilo ahí. Y ahí fue donde el Señor le dio esta revelación, ¿no? Pero hay algo importante, miren lo que dice. Por causa de la palabra de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Creo yo. Estaba leyendo, así que hay algunos más que creen parecido, que era un domingo. Porque dice en el día del Señor. O sea, no es un día específico en que ocurrió algo en el cielo. No, yo creo que fue un domingo en el que él estaba en oración, ¿no? Estaba en alabanza, estaba de repente en el templo o en un lugar donde estaba orando y dice, yo estaba en el Espíritu, estaba en oración, en el día del Señor, y oyó una trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hace un ratito hablábamos, ¿no? Efeso fue, llamémosle así, la iniciadora de las otras iglesias. Y creo que por esa razón la tomó como primera, ¿no? Porque era, llamémosle, la madre de, ¿no? Y las demás fueron sus hijos, ¿no? Entonces, estas iglesias son ¿cómo le diría? O nuestras iglesias servirán para compararnos con ellas, para ver en cuál de las iglesias encajamos, en cuál de ellas. Gracias por tus bendiciones, Carlita. ¿En cuál estamos? A veces nos gusta, creo que alguna vez les decía, ¿no? Agarramos como si fuese un buffet, ponemos a las 7 iglesias allí, y lo bueno de ellas las jalamos aquí y agarramos nuestro plato, le sacamos un poco de ensalada, un poco de pan, no, bueno, ensalada mejor no, carne, camarones, y
la ensalada es como para irnos al infierno. Entonces, sacamos lo mejor de la iglesia y dices, yo pertenezco a esta, ¿no? No, no hay una octava iglesia. O encajas en una, o de repente encajas en varias. Todo el mundo va a decir, no, yo estoy en esa que se va a ir al cielo con zapatos y todo. Probablemente no. Pero bueno, dejémonos en tu creencia, ¿no? Vamos a ver si al final de lo que conversemos todavía creemos eso. Pero le dice, ¿no? Envíalo a las 7 iglesias, escribe en un libro lo que ves. Y todo lo que ve el Señor es esto. Juan lo transmitió en 22 capítulos, bueno, nosotros le hicimos 22 capítulos, era un libro largo, y lo envió a las iglesias, pero no solamente era para esas iglesias, sino está escrito en la Biblia y nos ha llegado a nuestras iglesias. Por eso dice el Señor, y escrito está, lee y los que oyen y la guardan, estas cosas escritas. O sea, nosotros deberíamos darle mucha importancia a Apocalipsis y saber lo que va a pasar. Pero como les digo, es un libro un poco difícil de entender, requiere mucho tiempo. Yo tengo 2 capítulos y me he basado con otros libros que han hablado de esos 2 capítulos para hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo me imagino que para hablar del capítulo 4 en adelante es mucho más complicado todavía, porque muchas cosas se necesita mucho conocimiento, pero el problema está en que nosotros no queremos darnos a veces el tiempo de estudiar tanto para eso, para llegar a entender verdaderamente el libro de Apocalipsis. Muchos hablan, pocos son los que verdaderamente han estudiado. Lo único que, por lo menos en mi caso, estoy intentando capturar a gente reconocida de Apocalipsis para poder estudiarlos a partir del 4 en adelante y poder traerles algo interesante a ustedes, de paso que yo aprendo también, ¿no? Pero dice, ¿no? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. Y siempre nos han dicho, los 7 candeleros significan los pastores o los líderes de las 7 iglesias, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre que caminaba entre las iglesias, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Hace unas semanas conversábamos de que ver la gloria de Dios era terrible, que podía uno morir. En este momento, escucha. Solo escucha. Detrás de mí una voz como de trompeta que decía. Y cuando se da la vuelta, mira a los candeleros y al Señor caminando en medio de ellos. Y nace una descripción del Señor. Él, la única persona, y es una descripción detallada del Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí viene la parte interesante. Muchos dicen, sacan hasta sus libros de que un fin de semana con el Señor, no, un fin de semana en el cielo, ¿no? Mi encuentro con Dios. ¿Qué dice? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y alguien que había estado así, como yo me estoy mirando en mi cámara, con el Señor. Cuando vio a un hombre vestido de ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos
como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Cuando le vi, caí como muerto. Ahora, Juan era Juan, no era un Víctor cualquiera. Era un hombre de Dios, entregado totalmente al Evangelio, y era el que más amaba al Señor. Y a veces muy alegremente decimos, no, sí, estuve con el Señor, tuve una conversación con el Señor. Si Juan cayó como muerto, imagínate, a nosotros nos hace polvo. Y ahora, ¿se acuerda usted que si ve al Hijo, ve a quién? Ok. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 ángeles son los 7 líderes o pastores de la iglesia. Esto nos quiere decir de que él ha hablado cuando nos dice, escribe al ángel de la iglesia. Está hablando específicamente del pastor. Y siempre nos han enseñado que así como es el pastor es la iglesia. O sea, él es responsable de lo bueno o malo que suceda en una iglesia. Principal. Él y su liderazgo son los principales. ¿Por qué? Porque son los que llevan la palabra. No es el amigo de la otra cuadra, ni el predicador así itinerante que vino alguna vez. No. Es aquel, por eso dice, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia. Escríbele al pastor de la iglesia y dile, ¿por qué? Porque él es el responsable por ese rebaño. Lo bueno o malo que suceda con ese rebaño es responsabilidad del pastor. A veces le queremos sacar el brinco y que por aquí, que por allá, y los buenos somos nosotros y los malos, ya cuando viene el pecado ya son los demás. No, somos responsables, todos de ese problema. Y somos los beneficiarios todos. A veces sucede de que hay grupos pequeños y hay alguno que otro desbalagado por ahí que cambia la historia. Pero a nivel de iglesia la responsabilidad es de una persona, el que está arriba. Siempre ha sido así y siempre será así, ¿no? Vio el Señor moverse por las 7 iglesias y le dijo, escribe lo que vas a ver y envíalo. O sea, no le dijo, ¿sabes qué? Esta cartita solamente, envía todo. Está diciendo, envíalo todas las iglesias, empezando por las 7 y después a las iglesias que todos decimos seguir a Jesucristo. Porque ahí sí, y eso recalco mucho, escrito está. No fue la iluminación de un pastor que llegó a Efeso. Juancito se le ocurrió irse a Efeso y decirle, el Señor me dijo, no, aquí está escrito lo que el Señor me dijo, porque el Señor me dijo, escribe y envíeselo. ¿Para qué? Para que todas las iglesias tuviesen conocimiento. Entonces, cuando el Señor nos habla, es para el crecimiento o jalada de orejas, o a veces maldición, de todo un grupo. No es algo secreto para ti nomás, o para 3, 4, es para todos. Si usted ve en todo el libro de la Biblia, las profecías que dan eran para todo un pueblo. Sean bendiciones, que eran pocas, o sean maldiciones, que eran muchas. Pero ahora vamos al capítulo 2. Aquí quizás trataré de... No voy a relatar cada versículo, porque nos iríamos, y ya ustedes creo que han recibido algunas cosas y tienen idea de lo que pasa, pero sí vamos a tocar algunos puntitos de ahí, ¿no?
Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, la doctrina era correcta. ¿Usted se da cuenta? No puedes aportar a los malos. Has aprobado a los que dicen ser apóstoles, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, tenían la palabra, llamémosle así. Tenían un mensaje correcto, pero no les importaba el mensaje. Ni siquiera ese mensaje relativamente de quién venía. Ese era el problema, porque sí, enseñaban la palabra de Dios, chequeaban, ¿no? Si estás enseñando bien, estás enseñando mal. Pero las razones por las cuales estaban haciendo todo eso, no lo tenían. Usted busca de Dios porque es Dios. Por eso les decía hace un tiempo, ¿no? ¿Buscan al Señor por el milagro? ¿O es que buscan el milagro solamente? ¿O es que realmente lo están buscando a Dios? La gente predicaba del Señor. Hablaba del Señor. Sus prédicas eran buenas. Pero ellos no creían, o mejor dicho, ellos no estaban conscientes del Señor. Pero le dice, escribe al líder, al ángel de la iglesia. Porque el ángel de la iglesia es el que enseña, es el que predica, es el que lleva la palabra. Pero ese que lleva la palabra, llevaba la palabra, y estaba, ¿no? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, o sea, has evangelizado, has ido por aquí, has ido por allá, has hecho esto y esto y esto. Pero habías perdido la razón por la cual lo estabas haciendo. Ese es un problema. Y era la iglesia de Efeso, que de donde salió todo, donde teóricamente fueron los evangelistas, los misioneros y todo, para crear las otras iglesias y para levantar las otras iglesias, fue la base, y es la primera iglesia que perdió el amor a Dios. Por eso le dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Es una palabra bien importante, el arrepiéntete. Me va a decir a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos preocupados en que alguien diga, yo creo. Y nosotros le decimos, ya tu nombre está escrito. Sí, pero el creer no es todo, porque hasta el diablo cree, y eso es un cliché repetitivo. Sino que tiene que haber un arrepentimiento. Es duro, es trabajoso, cuesta, sí, te lo digo yo. Pero alguna vez les conté que en China más les llaman a los cristianos nuevos los arrepentidos. ¿Por qué? Porque el fomento o el inicio es el arrepentimiento para venir a creer. Tiene que haber un arrepentimiento de su vida pasada. Si no lo hay, es más complicado. ¿Por qué? Porque uno asume que con creer es suficiente y todo lo demás no importa. Yo puedo seguir como soy. Total, la cosa era creer. Ok, yo creo. Hago todo. Pero como decimos aquí, ¿no? Conozco tus obras, conozco tus obras. Cortar, clavar, ¿no? Ir, repartir folletos, dar de comer. Pero eso no lo es. Que por hacer eso se dejó la razón por la cual tenían que moverse. Y le dice en el 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, que tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos a la cárcel para poder ser probados, y tendréis tribulación por 6 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una iglesia que está perseguida. Fíjense lo que dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Una iglesia en persecución es relativamente una iglesia sana. ¿Por qué lo es? Todos aquellos que no son de la iglesia, que simple y llanamente están por el sentimentalismo o el milagro, en el momento de que algunos sean echados en la cárcel, van a salir disparados. Yo ya no quiero estar aquí. No, yo no soy, ¿no? Lo niegan hasta 30 veces. No, yo venía y me empujaron para entrar aquí. Son los primeros que se van. Cuando las cosas se ponen complicadas, son los primeros que se esconden. Son los primeros que huyen. Los que están en la cárcel, algunos de vosotros van a caer en la cárcel, ¿no? Y seréis probados y tendréis tribulación. Son los que están persistiendo en el Evangelio. No aquellos que son los advenedizos, los que simple y llanamente pues, yo pasaba, yo quiero el milagro, yo sí creo. No, llega un momento en que ellos salen corriendo. Y los únicos que se quedan son los que verdaderamente están siguiendo al Señor. Y no importa la tribulación, no importa que caigan en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, esos que cayeron en la cárcel, que persistieron y siguieron, les dice también: tendréis tribulación por 10 días. O sea, hay un tiempo. Y después de ese tiempo, si eres fiel hasta la muerte, recibirás la corona de vida. Una iglesia en persecución. Acuérdense de lo que pasaba cuando había persecución después de que el Señor ascendió. La iglesia comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque esos hombres que fueron perseguidos comenzaron a hablar y hablar y hablar, a reproducirse, que crear más iglesias alrededor. Efeso es una muestra. En esos tiempos llegaron a Efeso y Efeso se persiguieron, ¿no? Se movieron por todos lados. ¿Por qué? Porque tenían y porque sabían de que atrás había una persecución que los podía matar. Pero los únicos que huyeron fueron los verdaderos cristianos. Porque los otros, los que no eran, no, ¿para qué iban a huir? Los que vinieron por su pan con pescado, no. Ellos siguieron con su sándwich en su café, sentados tomando cafecito, viendo cómo correteaban a los demás. Cuando llegue la verdadera persecución aquí, cuando las cosas se pongan difíciles, ¿nos sentaremos otra vez en nuestro café o empezaremos a reproducirnos como conejos en más cristianos? Una buena pregunta. Y nos quedamos ahí. 7:52, les dije, no me alcanza el tiempo. Solamente 2 iglesias. Está interesante. Todavía faltan las otras iglesias y falta un final. El final es este. O sea, se lo dejo como así, suspenso. Dentro de las 7 iglesias, ya he visto la primera. Dejaron al Señor. Ya he visto la segunda, que está en persecución. Vamos a ver las otras. La pregunta es: ¿nosotros a cuál de las iglesias pertenecemos? Y le voy a dar ¿cómo le diría? Unos cuantos puntos para comparar en cuál estamos. Hasta ahorita estamos perdiendo, se lo digo honestamente. Estamos perdiendo.
estamos en, ¿cómo le diría? Hace un rato hablábamos de los dolores de parto. Estamos empezando las contracciones. Sí, o sea, a la señora todavía le faltan semanas para él, pero ya vienen los dolorcitos de... No, ya las señoras saben. Cositas en que la espalda, la cintura, ¿no? Detallitos que van apareciendo. Y ya nos estamos escondiendo. Espérese que cuando el niño ya quiera salir y a ver cómo nos va. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, las otras iglesias. Y voy a seguir estudiando un poquito más Apocalipsis porque ya me emocionó también. No pensé que se nos fuese el tiempo tan rápido. Vamos a darle gracias a Dios. Porque hay algo importante en esto. De alguna u otra manera el Señor está permitiendo que sucedan una serie de cosas. Se están abriendo ya algunos templos que eran un poquito reacios antes de abrirse en los parkings, ya se está abriendo. Entonces, tengo unos amigos que este fin de semana ya abren su templo, esperemos de que otros más se unan, con las restricciones dadas por el gobierno, hay que obedecer dentro de todo, pero hay una cosa que es importante, que ya se está dando, y nos estamos dando cuenta de una cosa. ¿Cuántos están regresando a las iglesias? ¿Hemos ganado o hemos perdido? Eso es lo importante, es lo que hay que ver después. Si realmente estos 6 meses, el trabajo que se hizo, o que debió hacerse, ha permitido ganar o perder gente. O el trabajo que no se hizo, ¿no? Eso también, ¿no? Si con lo que hicimos mantuvimos a la gente, bueno, no pasó nada. Perdimos, de repente fue porque algo no se hizo. Pero vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde especial. Porque ahora sí podemos ir, yo creo que empezando a estudiar algo que va a pasar mañana. Y que es cierto que es importante todos los libros de la Biblia, pero el mañana es el que nos depara saber si vamos contigo o nos quedamos. Si pasamos todo lo que está escrito en Apocalipsis, o verdaderamente seremos coherederos contigo en el cielo. Gracias por empezar a hacernos buscar un poco más de ti. Muchísimas gracias, Roger. Muchísimas gracias. Espero verlos el sábado. Pero le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Porque yo creo que, siendo mínima la enseñanza que yo les puedo dar, están ahí. Y eso para mí significa mucho. Yo creo que para el Señor significa la fidelidad de estar buscando de aprender. Y eso yo creo que el Señor se complace más. Si algo sirvo es excelente para mí. Pero yo creo que el Señor es el que tiene que dar más conocimiento para todos y saber más de Él para poder adorarlo en su verdadera magnitud. Y por eso, Señor, tenemos que darle gracias por eso. Te pedimos, mi Dios, que en estos tiempos tan difíciles, tu presencia esté en nosotros. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, sobre nosotros y nos enseñe. Nos dé la inteligencia suficiente como para entender tu palabra. Y nos dé la motivación suficiente como para querer abrir la Biblia y entenderla, leerla y estudiarla, para saber y poder hablar a los demás un poco más de esto. Te damos gracias por este país, te damos gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, y darles a cada uno la inteligencia suficiente como para poder decidir lo mejor para tu pueblo. Porque un día tú nos dirás si oímos y leímos tu palabra y la pusimos en los corazones de los demás. Te damos gracias, mi Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis amigos, mis hermanas, cada una de las personas que nos acompañan y a las que no también. Bendícelas, Señor, y donde se encuentren, que tu mano siempre esté con ellos. Bendice sus iglesias y congregaciones y a sus pastores y su liderazgo.
Señor, bendice a nuestras familias y cuídalas de esta enfermedad. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Roger, Martín, Carlita, Ana. A todos, muchas gracias. Gracias de todo corazón. Nos vemos el sábado. Espero que esté interesante lo que falta de las iglesias. Y si nos damos una escapadita por lo menos a masticar un poco el capítulo 4, que también está interesante, pero eso ya lo vamos a hacer desde el cielo, ¿no? Y eso va a ser meritorio de leerlo un poco. Muchas gracias a ustedes, bendiciones, nos vemos el sábado. Oren por un servidor, que estén muy bien. Feliz noche también, Anita, muchísimas gracias. Muy feliz noche, muchas gracias. Bendiciones por sus casas, que todos estén bien. Cuídense. Rosita, no sé si estás por ahí. Bendiciones en tu casa, y a tu esposo, y Areli, un abrazo bien grande, y dile que la queremos mucho. Bendiciones, cuídense, nos vemos el sábado.